trabajando que el tema de la relación entre las masculinidades con la conservación ambiental intersectadas por el desarrollo, porque bueno, yo vengo de una historia que tiene que ver con el desarrollo, por una tradición familiar, y soy como una especie de oveja negra en la familia que está buscando como otros horizontes en un contexto que se transforma rápidamente también. Tengo una pertenencia ahí al GCAP con Emilio Lombardo, que hace punta en el en un instituto de investigación de la UNSA que se llama ISCO, donde están mis compañeras también, de las cuales algunas están presentes acá, Paula, Eugenia. Y bueno, esa imagen que ven ahí tiene que ver con los paisajes que se ven en la región por la que yo me muevo, que es la zona próxima al Parque Nacional El Rey, en Salta capital. Y es una zona de yungas, pero el área próxima al parque es una zona de chaco de transición muy bien conservada. Y las políticas del parque impactan mucho en este territorio. Eso es otro de los paisajes, y ahí en esa recta se ve lo que yo considero que es una unidad, es la Ruta 5, que une, digamos, todo ese territorio, es como una gran cañada en toda una zona que está protegida por la ley de bosques, ¿no? Eso, les quiero mostrar la muy baja población que existe, y ahí en el planito de abajo se ven tres áreas. El área verde es específicamente donde se encuentra el parque y es el área central, donde hay menos población y más monte. Y el área marrón ya está, digamos, son empresas agroexportadoras, y en esta primera área son fincas muy grandes y con muy poca densidad de población todavía. Bueno, una de las imágenes que a mí me despertó empezar a preguntarme quiénes eran estos varones que están ahí, ¿no? En este caso son guardaparques del Parque Nacional El Rey, con gente de la ONG Banco de Bosques, que recientemente compró una cantidad muy extensa de tierra para adosarla al Parque del Rey para hacer conservación y turismo. Y eso es en un lugar que recibe turistas, es el único lugar en la zona, tiene como 20 años, y la idea del turismo es muy incipiente acá en esta región. Es una región básicamente de vacas y de soja, ¿no? Bueno, para mí el tema de la autoetnografía, que es un concepto que recupero de Briam, es importante para mirar este territorio, y aparece como, digamos, problematizo el tema de las arenas de la conservación y cómo la acción estratégica, la acción política, la participación comunitaria me pregunto cómo pueden generar una gestión más arraigada, ¿no? Un compromiso. Y ahí la autoetnografía, para entender también mi propio proceso familiar y como actor de la región, de ir de un patrimonio que parecía desconectado a tratar de generar, de reconstituir una comunidad y una gestión arraigada en el territorio. Y ahí, bueno, lo típico de las arenas de la conservación, mirar todo, ¿no? Desde lo macro a lo micro, pasando por las políticas económicas y el neoliberalismo y cómo impactan esto. ¿Qué pasa con las gobernanzas locales, los municipios? Hay 5 municipios ahí cercanos. El turismo y la conservación, y todo el tema de mercantilización de la naturaleza que estamos mirando y discutiendo nosotros acá como un foco importante para todo esto. Y en medio de todo eso, el tema de las dinámicas de género y abrir la pregunta por los varones, ¿no? En todo esto, porque
siempre, digamos, digamos, en todo lo que yo he leído y caracterizado, los varones han estado poco representados, y sobre todo en una tipología específica que yo estoy intentando construir, que son los varones ligados al poder y a las fincas, ¿no? ¿Quiénes son? Esos varones que aparecen generalmente como unívocos frente a todos los discursos de la conservación, pero que muchos pueden colaborar. Acá, bueno, un mapeo de actores sociales típico que empezamos a hacer, qué es la sociedad civil, la población local y los actores estatales que están en esa región. Básicamente el parque y los municipios. Hay dos parques más cercanos, que uno es Calilegua y otro Reserva Pizarro. Y dentro de la sociedad civil prácticamente no hay organizaciones sociales que estén mirando este territorio. Y la población local, bueno, básicamente es una población campesina en descomposición, muy chiquitita, y los finqueros que entran y salen del territorio, pero que ninguno viven ahí, ¿no? Esta es la tipología que a mí me interesaba mostrarles un poco, y que es la otra pata del tema de la autoetnografía, con lo que yo intento pensar, digamos, este territorio. Y están desde esos varones que priorizan el beneficio hasta esos varones que priorizan la conservación. Son todos propietarios, y están desde los especuladores, ahí vemos, ¿no? Es una tipografía que yo voy construyendo, que es flexible, por supuesto, pero que a mí me va permitiendo ver procesos ahí. Esos especuladores son los varones que aparecen en general en aviones y que son dueños de grandes fincas agroexportadoras. Y después los propietarios de tierras tradicionales. Mi padre, por ejemplo, habría sido uno de esos varones. Los propietarios de tierras sostenibles, que, bueno, son pequeños herederos de quienes eran dueños de la tierra entre los 80 y los 90, y que se está dando un recambio generacional, y son chicos que hoy tienen entre 30 y 40 años con muchas dificultades de inserción y de mantener, ¿no? La tierra y poder hacer algo para la conservación, pero sí tienen la idea de la conservación. Luego, bueno, los agroexportadores no son los especuladores, pero son muy parecidos. Y están los propietarios de tierras ausentes, que son como un gran eco ahí que uno nunca termina de saber quiénes son. Es muy difícil de verlos, pero son los dueños, ¿no? de las grandes empresas. Los gerentes terratenientes son los viejos capataces, hoy remozados, que son gerentes específicamente, no los que manejan el personal, los que están en contacto entre los propietarios y los peones. Y una característica de propietarios indígenas que no están aquí en la región, pero que me parecía importante ponerla en función de las cosas que aparecen, ¿no? en el territorio. Bueno, una mención rápida a qué es la bibliografía que yo estoy empezando a recolectar, tiene que ver ahí se ven los apellidos Riggs y Pills, son de Estados Unidos. Estoy haciendo las traducciones porque son todos textos en inglés. Ellos están mirando procesos de varones en relación digamos, a la conservación. Sears me parece interesante porque mira específicamente grupos marginados, y las ecologías queer también, que tienen que ver con mirar eso, en ese mundo de varones, sus construcciones de género, ¿no? Otro de los temas de un autor que a mí me sirve mucho para pensar es Norbert Elias, y a mí porque hace una relación entre digamos, entre un compromiso y un distanciamiento, que yo lo veo como unas metonimias de los procesos más inductivos y más deductivos que uno hace siempre en los análisis. Y además un tipo que
teorizó la violencia del Estado, que para mí es un concepto fundamental, ¿no? Ver la violencia en estos procesos, cómo imbrica y construye relaciones y destruye otras. Y otra teórica feminista que a mí me ayuda a pensar es Gayatri Spivak, con su concepto del subalterno, porque esos varones, esa tipología de varones, muchos de ellos son subalternos, pero además, aún los varones que parecieran ser hegemónicos o que son hegemónicos en temas de, de desarrollo y de las voces que tienen, también están atravesados por procesos subalternos a los que no se pueden escapar. Entender la dominación en esas masculinidades a mí me parece que aportaría mucho para plantearnos nuevas preguntas. Y bueno, esto es un poco lo que voy, los recortes que voy haciendo en estas preguntas que me hago, es cómo se transforma la economía con la migración. Muchos de estos varones se han ido, viven hoy en los pueblos periféricos porque eran campesinos y los modos de producción de la sojización los ha expulsado, y hoy los procesos, digamos, de compra y acaparación de la tierra también me parece que prometen una expulsión. La falta de educación que muchos de los varones estos tienen, que los vuelve más vulnerables, la sostenibilidad ambiental que no la ven prácticamente, y cómo se va reconfigurando el género, ¿no? En todo esto. Un poco para concluir y terminar, son como preguntas que yo me hago, ¿no? Cómo mirar las transformaciones sociohistóricas en el territorio para dar cuenta de cómo son las dinámicas de la conservación, tener en cuenta las perspectivas de género, tener en cuenta la perspectiva autoetnográfica para tratar de verme yo también en ese territorio y seguir construyendo esta tipología de finqueros. Y acá quiero, para cerrar, dejar unas preguntas que a mí me abre este proceso de mirar y de compartir también un poco con ustedes, ¿no? Yendo desde escuchar teorías y estar la mitad de la semana en el territorio y tratando de desarrollar un proyecto privado también ahí, donde yo formo parte del territorio donde quiero desarrollarme y conservar, pero no lo veo a nivel personal, sino a nivel de cómo toda la región se tiene que transformar para que se pueda conservar. Y de qué, la pregunta, una de las preguntas es de qué manera podríamos diseñar estrategias que integren activamente a estas tipologías de hombres rurales. Y cómo pueden la perspectiva de género, incluyendo las masculinidades alternativas, también de lo que poco hablé acá, pero que están presentes, enriquecer el diálogo y la colaboración entre diversos actores. Y finalmente, ¿qué pasos concretos tenemos que tomar para asegurar que esas experiencias y esas voces que tienen estos varones, que son muy diversos entre sí, incluyendo a las voces de los varones marginalizados y de las diversidades sexoafectivas también? Y por eso ahí vuelvo al concepto de subalterno de Gayatri Spivak, que me permite pensar mucho, ¿no? La subalternidad en términos de estos varones que aparentemente parecen hegemónicos, pero que no son tan hegemónicos. Eso es básicamente lo que yo muy rápidamente quería compartir con ustedes, y bueno, con la idea que me parece interesante meter en todo este mundo de la conservación y de las arenas de la conservación el tema de la gran diversidad de varones que transitamos, ¿no? Abriéndonos estas preguntas también. Básicamente eso. Perfecto, gracias Fernando. Si Gracias. quieren, dejamos, no sé, tu propuesta, Ricardo, era que hicieran las dos exposiciones y después abriéramos a preguntas. Como quieran, quizás, en realidad son un poco distintos. Entonces, quizás una primera tanda de comentarios ahora Bueno, dale, dale. y Bien, a después ver si... ulteriormente vamos a tener tiempo para seguir unificando en esta diversidad de temas presentados más cosas, que ya espero.
Buenísimo, entonces abrimos una ronda de preguntas o de comentarios que le quieran hacer a Fernando. No sé si quiere alguien arrancar. Bueno, si quieren arranco. Gracias, Fernando, por tu exposición. Me parece que está buenísimo encontrar ahí nuevos temas para conversar y para discutir acerca de la conservación y esto de plantear las masculinidades. Me parece sumamente interesante. Lo que a mí me hace un poco ruido es meter, es como que normalmente yo tengo asociado a las subalternidades o a los grupos más desfavorecidos a las mujeres, ¿no? Dentro de lo que vos estás planteando. O a los grupos queer o a los grupos que son más desfavorecidos, no a los varones, porque los varones históricamente son los hegemónicos, son los que designan qué se puede conservar, qué naturalezas importan, cuáles no. Y es un poquito lo que hablábamos al comienzo, antes de que dieras inicio a tu exposición, ¿no? El Sí. modo de producción es como que divide entre géneros y entre naturalezas. Entonces, las naturalezas productivas y los varones fueron históricamente los grupos hegemónicos, bueno, no sé si hablar de naturalezas productivas como grupo hegemónico, pero sí la naturaleza que importaba, ¿no? Entonces, me cuesta y no sé bien, no lo entendí muy bien cómo planteaste lo de la subalternidad de Spivak, de puede el sujeto subalterno hablar, cuáles serían los subalternos específicamente dentro de lo que vos estás estudiando, y cómo los finqueros lo vinculaste bien con lo de la conservación. Por ahí se me perdió, porque nada, por ahí yo me perdí en lo de la exposición. Pero si pudieras explicar bien, digamos, cómo se vincula esto de la subalternidad con los finqueros y la conservación, porque creo que esos serían como los tres ejes. Si estoy Sí, equivocada, decime yo, si no es así. yo creo que son como masculinidades intersectadas, que no son grupos que se pueden separar como identidades, ¿no? Como identidades fijas de alguna forma. Yo lo que observo, por ejemplo, entre el campesinado, que podrían ser los peones desde alguna perspectiva, muchos de esos varones que han tenido familias en algún momento, con los cambios económicos, sus mujeres y sus hijos se van a vivir a los pueblos y esos hombres envejecen y quedan trabajando en el territorio solos. Generalmente está el tema del alcohol y ahora también de algunas drogas, y esos hombres yo veo que no tienen voces en el sentido de que lo plantea Spivak, y que son subalternos en la dominación, no solamente con el patrón y el dueño de la finca, el propietario, sino respecto de los otros hombres que, que también ocupan esas posiciones de dominación, pero que van quedando solos. Por ejemplo, hay que entender ahí el tema de la intergeneracionalidad, ¿no? Sus hijos van y vienen, se desplazan por el territorio, están insertos en una serie de relaciones donde estos hombres se van perdiendo, ¿no? Los abuelos, los padres. Por otro lado, también entre los finqueros, que uno pudiera pensarlos como hegemónicos, los finqueros que son gays, tienen otras miradas respecto a la conservación y no pueden fácilmente asumir sus roles y sus identidades de género en un mundo que es muy machista y donde, bueno, juegan, ¿no?, las relaciones de poder hegemónica, o los varones bisexuales en esos territorios son invisibles, y esas voces, yo digo en el sentido de Spivak, que son subalternas y que no están pensadas en las políticas de conservación y que están ahí, que están presentes y están en el territorio, pero que no pueden constituir una voz, ¿no? Una voz que diga, nosotros queremos otras cosas. Yo digo, Bien. ¿no?, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo, ¿no? Algún propietario de estos varones, no sé si en la Patagonia puede llegar a pasar eso, donde hay un turismo más desarrollado, pero que pongan la bandera del arco iris como recepción
en las estancias o en ese tipo de cosas. Es imposible, ¿no? Bueno, a eso le llamo yo subalternidades dentro del mundo de varones, entre otros. Bien, ahora sí me queda claro de qué grupos dentro de los Claro. varones serían los Y ahí, subalternizados. Brenda, yo quiero pensar otra cosa, que no me es totalmente útil el planteo de Spivak, sí el planteo de la deconstrucción que hace ella, ¿no? Siguiendo a Derrida, pero porque estos varones, uno no los puede separar en que acá está el grupo de los varones gay de la comunidad de propietarios. Entonces yo digo que todos están interseccionados porque están todos juntos y mezclados. Y entonces forman parte del mundo de los dominantes del poder, pero están atravesados por procesos de dominación subalterna. Todos. Entonces no hay como una clasificación de un grupo que uno encuentra habitualmente en la literatura, donde acá están los grupos políticos, ¿no? Construyendo sus voces, sus políticas públicas. Entonces no sé cómo se resuelve todo esto, pero bueno, lo voy pensando, ¿no? Fíjate que hay desde las teorías decoloniales, de todo el grupo Modernidad, Colonialidad, autores que trabajan sobre cómo se ven las personas atravesadas por diferentes relaciones de poder, por diferentes lugares, que tiene que ver de acuerdo al color de piel, de acuerdo al género, de acuerdo a un montón de variables, y eso se analiza principalmente para Latinoamérica, que está bueno que eso que sea retomado desde Latinoamérica y con autores latinoamericanos, que ellos han desarrollado bastante este tipo de teorías, qué sé yo, se me ocurre, no sé si Grofodel, Escobar, Miñolo, esas líneas de coloniales que por ahí trabajan bastante con cuestiones de subalternidad y nada, modernidad, colonialidad. Bien, gracias. De nada, ¿alguien quiere hacer algún otro aporte? Yo tenía una pregunta respecto a cómo estabas pensando la construcción de tipologías. Me pareció interesante como para hacer el mapeo y cómo habías hecho para la construcción, si había sido ¿Pero basándote construcción dentro de qué? de las tipologías. Cuando hace el mapeo de actores, él construye una tipología de actores. Me parecía interesante pensar metodológicamente si lo hiciste a partir de tu experiencia etnográfica o si te habías basado quizás en algún tipo de datos No, complementarios. Ariadna, totalmente a partir de mi tránsito por el territorio y de mi propia historia personal y de los procesos que yo voy viendo y mirando, ¿no? Por eso son varones que viven en el territorio y varones que entran, salen, que están como en distintas institucionalidades también. Es básicamente los voy clasificando, digamos, de alguna forma para poder entenderlos. Está buenísimo, sí. Sí, me parecía como interesante, más que nada porque como que diversificabas mucho por ahí las posiciones estructurales de los diferentes como sectores de poder, ¿no? Y me preguntaba esa diferenciación, si no se podía como tomar o pensar desde alguna de las categorías, por ahí estaba pensando en las tipologías hay algunas tipologías de clase que pueden ser interesantes para pensar por ahí de darle unas dimensiones por ahí bien claras, ¿no? Decir, bueno, más que nada porque si van a ser los actores que vos como abordes, tenerlos bien ubicados en un sentido más estructural, decir, bueno, quiénes son y quiénes entran y quiénes salen. Por esta también duda que me daba a mí respecto a los subalternos, pensaba yo, bueno, cuán subalternos son en función de otros actores, y por ahí trabajando con estas ideas de tipologías de clase, de Goldsthorpe o quizás Wright Mills, pero por ahí se sale un poco más porque son autores más europeos, o quizás trabajar con alguna teoría, hay autoras de acá que creo que por ahí trabajan con cuestiones de poder, Gabriela Gómez Rojas, que quizás son tipologías que permiten ordenar un poco el mapa y ahí identificar los actores que vos vas a trabajar, definir sus contornos, porque ahora es como, claro, la masculinidad, las masculinidades y la diversidad de masculinidades, yo lo sentí todavía como un poco difuso, y por ahí si se hace desde una construcción tipológica puede ser interesante, pero por ahí yo sumaría algunas dimensiones
de alguna teoría de clase que me permita, si lo vas a tomar desde ahí, que me permita como comprender un poco porque me pareció súper potente, que es a partir de tipología, porque me parece que ordena un montón el territorio y te permite entender los intereses y las posiciones estructurales en función de esos intereses, en realidad cómo esos intereses se van definiendo, esas identidades también de clase se van definiendo, pero por ahí yo redondaría un poco más las dimensiones que trabajaría en esa construcción de tipologías para definir bien los contornos. Bien, sí, creo que me falta Bastante potente. un montonazo de definirlas para hacerlas operativas, ¿no? Así como están, es como muy mezcladas. Sí, pero bueno, me pareció como muy buena la idea de poder diferenciar, que yo no tenía, había justo estado pensando en un trabajo que había leído de ANTA, de Salta, y digo, qué interesante sumar otros actores que yo no había leído, que podían estar coexistiendo en ese territorio y generando diversas identidades y conectándose con el territorio de otra forma, como por ejemplo estas diferencias entre los extractivistas, que yo no los había identificado como actores diferentes en, las diferentes tipologías de poder, me parece interesante. Así que nada, después cuando tengas algo te voy a leer. Me pareció Dale, qué lindo. ¿Alguna otra persona que quiera compartir algo? No, en lo personal simplemente agradecer y también me sumo a lo que les pasó tal vez a Brenda y a Ariadna al escucharte y también eso, con ganas de luego ver cómo seguís profundizando y demarcando diferencias entre actores, ¿no? Como recién proponía también Ariadna desde por ahí perspectivas de clase, pero también pensaba yo en relación con la conservación y prácticas concretas de conservación, ¿no? Y también pensando la realidad salteña en comparación con otros sitios de Argentina o de la región, ¿no? Respecto de, para entender también pensaba yo esta subalternidad dentro de las masculinidades, ¿no? Cómo se expresa en cada región y demás, que pienso que tal vez sea de modos muy distintos, ¿no? Y eso, con ganas de escuchar por ahí o leerte luego con mayor profundización sobre los diferentes actores y su relación con la conservación. Así que agradecer nomás. Qué lindo, gracias. Yo les agradezco a todos ustedes y me pone mucha pila para seguir mirando y observando y sistematizando, ¿no? Bueno, no sé si queda alguien más para hablar algo, para aportar. Bueno, si no, cualquier cosa pueden ir surgiendo dudas a partir de la exposición también de Ricardo y hacerlos dialogar un poquito. Estaría bueno también eso. Gracias, Fernando. Bueno, Ricardo, ¿te parece comenzar con la tuya? Hola. Hola. No, al revés. Estaba. Gracias. Bueno, eh, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Agradezco la oportunidad de poder compartir unas ideas acá con ustedes y con todo un desafío para nosotros como espacio de diálogo y de reunión, de pensar problemas con distintos niveles de análisis. Es decir, la comunicación que voy a hacer se sitúa en un plano de análisis muy distinto al que planteó Fernando. Es decir, me parece que hay muchos planos de análisis válidos, que no es lo mismo que perspectivas políticas ni teóricas, sino niveles de análisis, ¿no? Grados de abstracción, de generalización, de situación, bueno, es el plano de análisis. El desafío viene a partir de situaciones concretas de la realidad y de los cambios que estamos viviendo y de esas tensiones en cómo aprender lo nuevo
con el único lenguaje que conocemos, que es el que ya usamos, pero ese lenguaje viene de situaciones que quizás son anteriores. Entonces eso siempre introduce en la atención las novedades históricas que estamos viviendo. Mil cosas nuevas que están pasando, que yo creo que no es el egocentrismo de época diciendo, uy, mi tiempo es distinto al anterior y al futuro, y cada época puede pensar esas novedades. Pero bueno, lo que está pasando en Internet, con los celulares, con lo que está pasando en otro plano, una guerra entre dos países del Consejo de Seguridad de la ONU, que sí que la ONU no existe más. O sea, ahora Estados Unidos se va de la OMS. Estamos viendo un montón de novedades. Mercado Libre es otra novedad, yo creo. El Mercado Libre, Mercado Pago es una novedad estamos viendo el dinero. Uno hace la historia del dinero. Graeber es un autor que recomiendo, un antropólogo que trabaja deuda 5.000 años. Todo lo que se diga sobre deuda y los que se estudia sobre deuda en Argentina es poco, porque es nuestro problema. Todo lo que hablamos de conservación, de valorización de la tierra, acaparamiento de tierras, no es ajeno al tema de deuda, llamada externa. Pero bueno, Graeber trabaja 5.000 años de historia. Ahí plantea, bueno, una cierta perspectiva que efectivamente nos sitúa que estamos viviendo novedades. Es, de alguna manera, esa manera de entender las novedades lo que hace que yo quiera compartir con ustedes este tipo de análisis que trata de ser, a diferencia de unos nombres que recién fueron apareciendo, totalmente postmoderno. Es decir, me parece que con el cambio de siglo vivimos como expresión ante esas novedades, la tendencia a decir, bueno, esto ya fue. Y los problemas de antes, bueno, los resolvemos porque les agregamos el prefijo post y damos vuelta a la página. Yo estoy entre quienes pensamos que hay que dar vuelta a la página, pero sin olvidar lo que leíamos antes. Eso es la cuestión. En concreto, de todas las novedades que están apareciendo, hay dos específicas o un hecho específico que es el que me ha llamado la atención y que ha tratado de abordar, más bien teóricamente, que es el hecho de que aparezcan grandes donaciones de tierras, por un lado, compras de tierra, primero. Luego de la compra, la donación. Y una donación, el uso, y es un uso que es un no uso, si es que existe tal cosa, que es no, no usarlas para la agricultura, sino usarlas para la conservación. Acá estamos en una serie de etapas que es primero una mercancía de tierras, luego un don y luego un uso. Es una cuestión. Y en concreto, el fenómeno que está ocurriendo en lugares como Pumalín, Antiguos o Iberá en América del Sur, el mundo Tompkins, el mundo de todo eso que ahí me despierta interrogantes, que esto estoy trabajando ante todo teóricamente, justamente que es el encuentro importante que son fundamentales los estudios de Brenda, entre otras personas, que por supuesto lo trabaja teóricamente como geógrafa, pero es una investigación empírica, la que se está haciendo es muy importante. Eso es entonces nuestra cuestión. Acá. ¿Se ve? Sí, se ve. Voy a ponerlo así nomás porque de otras presentaciones, a veces cuando uno empieza a presentar, las diapositivas van pasando para uno, pero no para quien ve. Entonces voy a mostrar así nomás si se ve. ¿Okay? Fernando decía recién, apareció al pasar, no es que lo trabajó, el tema de modo de producción y la soja y todo eso.
con respecto a los problemas recién trabajados, se habló de masculinidades, se habló de género, se habló de la finca, se habló de... Es decir, son cuestiones varias. Para vincular eso con lo que estoy viendo acá, vamos a ver los esquemas de reproducción pensados ante todo para formas clásicas de capitalismo y que yo quiero ampliar. Es una perspectiva teórica que no es nueva, pero introduce novedades. A partir básicamente de la relación entre la antropología y los conceptos específicos de la antropología con los viejos, ya desarrollados y vigentes, de las economías políticas. Modo de producción, que en principio, en una primera aclaración, lo pensamos como producción de cosas. Sí, son producción de cosas, pero esas cosas, ¿para qué se producen cosas? Las cosas se producen para producir sociedad y para reproducir sociedad. Entonces, se trata, la perspectiva de las relaciones de producción supone que todas las técnicas y producción de cosas son para producir sociedad. Es decir, estamos ante las formas capitalistas de producción de sociedad, pero recordando que eso prácticamente desde Marx para acá no se ha visto, no se ha dado por supuesto, pero no se desarrolla como tal, es que todo esto permanece adosado a un sistema de parentesco, o un sistema doméstico, que es el piso en donde hay que estudiar, me parece, lo que en otro nivel de análisis podemos llamar parentesco, género, economías del cuidado, del care, masculinidad, feminidad y todo eso. ¿Sí? Acá tenemos que pensar en Claude Meillassoux, antropólogo que en los años 70 corrige y amplía la teoría del salario, diciendo, bueno, la economía no termina en la verdulería, después sigue otra economía, y el salario, la canasta familiar se hace en familias. Es decir, que hay una articulación entre una forma doméstica de producción que está subordinada a una forma capitalista de producción. Eso realmente lo ha visto primero la antropología económica y lo han visto luego los estudios de género. Pero fuera de eso, en general, no se ve. Eso es entonces un horizonte de problemas. No sé si se lee ciertas formas nuevas de apropiación de la tierra, de propiedad y de legitimación, de los fenómenos que aludí recién, nos llevan a pensar acerca de la vigencia de dos categorías económicas escasamente reconocidas del mundo moderno, la de don y la de reliquia. Como vamos a ver ahora, las categorías, y si fuéramos ambiciosos podríamos decir ontologías, pero prefiero usar el término porque se lo usa un poco a veces a la ligera, un tema muy complicado, pero digamos categorías básicas que vamos a encontrar siempre en el mundo económico es uso y cambio, ¿no? Yo quisiera pensar que hay categorías radicalmente distintas, como la de don, la de reliquia y otra que es la de basura. Son, a las categorías usuales de uso y cambio, más ese cambio que se hace con dinero, mercancía y dinero, valor de uso, valor de cambio, yo creo que eso está bien, pero es insuficiente y hay que agregar otras cosas, y acá aparece la antropología, que es lo de don. Entre don y mercancía la gente durante mucho tiempo se ha hecho una cantidad de complicaciones en los estudios antropológicos y otros ligados a la antropología histórica, que creo que se los puede elucidar separándolos radicalmente, introduciendo el don como una cosa distinta dentro de las categorías usuales. Entonces, esto de donación de tierras, podemos pensar, bueno, el mundo don es ajeno al mundo de reproducción capitalista, nos trae a épocas, al mundo de Melanesia o de América, de los indígenas de América del Norte, en los estudios clásicos.
o existe don y donación en el mundo moderno. Si pensamos inmediatamente, decimos sí, pero habitualmente pensamos don como algo, esas cosas raras que estudian los antropólogos. Bueno, hay un problema. ¿Por qué reliquia? Porque reliquia me parece algo muy importante y que nos ayuda a pensar el tema de no uso, si es que tal cosa, pero en principio cierto tipo de uso de conservación, el tema de la sacralidad, el tema de lo intangible, que no es ajeno al tema de la naturaleza. Bueno, esto es sagrado y no se toca, que en no se toca no se introduce en las teorías antropológicas el tema de lo sagrado. Y el tema de la naturaleza o de ciertas especies o de la extinción de especies no se introduce en ese tema. Entonces, todo esto nos trae, por último, otro enorme tema, es el tema del valor. En biología hablan de valor intrínseco, hablan de valor de no uso. Eso es entonces una cuestión a tener en cuenta. Lo de uso y cambio, si alguien recuerda, por ejemplo, las páginas del Capital de Marx, lo traje ahora a precios argentinos. Uso y cambio supone dos personas que se relacionan entre sí, y situaciones de equivalencia. Entonces, el valor, podemos pensar después, bueno, ¿qué es valor de la naturaleza? ¿Qué es valor de la tierra? Ahora, ¿cuál es el valor de 10 kilos de carne? Tengo que pensar las formas de equivalencia. El valor se manifiesta en la equivalencia. Hoy en Argentina 10 kilos de carne equivale a un celular. Generalmente la gente no hace trueque. Acabo de recomendar a David Graeber, que actualiza las viejas críticas antropológicas a esa idea del trueque como algo primigenio. Pero generalmente se usa el dinero. 10 kilos de carne, 180.000 pesos. Acá tenemos dos personas, una tiene carne y otra tiene 180.000 pesos. Esto podemos llamar uno equivalente y otro relativo. Esos son los conceptos clásicos. Pero eso relativo y equivalente ¿para quién? Tenemos una persona que no tiene asado, pero tiene el dinero y quiere comprarlo. Quiere usar lo que no tiene. Y el otro no usa lo que tiene porque lo va a vender. En un primer momento tenemos eso, luego de la compra-venta tenemos que las cosas han cambiado de mano. Entonces lo de uso y no uso se cruzan a lo largo de los momentos. Es decir, quiero decir con esto que las categorías que en principio vemos fijas como mercancía o quizás don o como uso, en proceso se van cambiando. Es decir, que los esquemas de reproducción de una sociedad hay que verlos no en esa fijeza, sino en ese cambio, donde lo que primero es no uso, después puede ser uso. Lo que primero es mercancía se hace dinero. Lo que es dinero se hace productivo, lo productivo se hace dinero. Y así son cambios y una metamorfosis del funcionamiento de las sociedades. Esto es lo que nos vamos a encontrar dominantes, esa serie de oposiciones. Y cierta fórmula que nos contrapone el mundo del capital al mundo doméstico, al mundo de los pequeños productores, al mundo campesino, todo eso, que esta forma de metamorfosis y de circulación aparecen. Hay tres maneras, porque pongo acá, de decir qué es el capital, pero una de ellas que nos interesa aquí es que empezamos con el capital como una forma de circulación y de metamorfosis. Empezamos con dinero, seguimos con una mercancía, la mercancía la vendemos y obtenemos más dinero. Eso es una manera de describir la relación capitalista. En el mundo del productor directo, por el contrario, empezamos, en realidad los textos suelen decir así, en realidad empieza con un uso y una producción de cosas para usar. Parte de esas cosas no se usan, sino que convierten en mercancía, pues si teníamos que poner una U antes de la M, pero partamos de la M, eso se convierte en mercancía, el pequeño productor obtiene dinero y con ese dinero compra otras mercancías que son
vuelta al uso. Así empezamos con el uso y terminamos con el uso. Mercancías para vender y para conseguir mercancías para usar. Y ahí termina el ciclo. Y vuelta a empezar al año siguiente vender la cosecha. Son formas de circulación distintas, son formas de sociedad distintas, son modos de circulación o formas distintas. Aquí tenemos entonces toda la dicotomía entre, eso podemos ver, que conocerán en sociedades orientadas al valor de uso y sociedades orientadas al valor de cambio. Esto lo encontramos en Adam Smith, lo encontramos en Marx, lo encontramos en la tradición marxista, lo encontramos en la antropología económica, donde inclusive el tema de valor de uso suele llamarse para dominar a sociedades antiguas o que estudian la etnología o cosas así. Se suele olvidar que la sociedad capitalista también es una sociedad que produce valores de uso. Cualquiera que lo piensa sabe que esto es así. Sin embargo, suele usarse el término para referirse a otra cosa. Yo creo que esta contraposición es correcta, pero es muy pobre. Decir que una sociedad está orientada al valor de cambio ni siquiera nos dice si una sociedad es capitalista, o decir, si hay un modo de producción capitalista. Pueden ser comerciantes medievales, por ejemplo, que compran artesanías y las venden a los nobles. Acá no hay capitalismo, hay capital comercial, pero no hay modo de producción capitalista. Sin embargo, está orientado al valor de cambio. Sociedades donde predomina el valor de uso, están orientadas al valor de uso. Hay una enormidad de variedad de sociedades distintas. Es decir, que esto nos dice algo, pero no nos dice mucho más. Entonces, aquello he tratado de pensar, lo vengo haciendo hace tiempo, es decir, soy parte de la gente de antropología que piensa hace tiempo el problema del don, y pensamos que hay una contraposición entre don y mercancías, pero que no nos debe llevar a sociedades tipo don o reciprocidad, que muchas veces se las confunde, yo he tratado de distinguirla. Don, reciprocidad, sociedades de valor de uso. Dinero, mercancía, sociedades de valor de cambio. No, tratar de ver esto conjuntamente. Les paso un aviso. Yo hace bastante tiempo que vengo pensando estas cosas y acabo de publicar en el mes de diciembre una edición de varios textos clásicos, como 15 textos. El principal es el clásico Ensayo sobre el don de Moss, pero juntándolo con textos previos y textos posteriores. Con una introducción que más que interpretar trata de abocarse a la evidencia documental del autor, no la infinidad de interpretaciones que ha suscitado, trabajar sobre las fuentes usadas por el autor, y 7 apéndices que tratan de abocarse a ciertos temas o muy discutidos, si muchos habrán aquí presentes tienen conocimiento de antropología o estudian antropología, el tema how, el tema de la simbolización, la imaginación de estas cosas en las tradiciones maorí, que en el argumento del autor es importante, para entender qué cosa es el don, el tema potlatch y todo eso, y temas menos leídos, que es el don en las sociedades germánicas y el reverso, o en la India, y el reverso de esto en la antigua Roma. Hay un tercer capítulo del ensayo del don sobre la antigua Roma y otras sociedades, que ha sido muy poco leído, además porque está lleno de términos en latín. Yo he localizado las traducciones de esos textos, yo tuve un apéndice, cómo funciona esto, un poco el reverso del don. Es decir, que esto me ha llevado un montón de interrogantes junto con la carrera, otros estudios. En fin, quiero agradecer la paciencia para compartir con ustedes un esquema que trata de ubicar al don como no algo que no es
de un mundo distinto o de una sociedad distinta a la capitalista, ni tampoco que la mercancía o el cambio sean ajenos a la sociedad primitiva. Cualquier arqueólogo va a saber que desde muy antiguo hay intercambio en sociedades de la prehistoria, y también hay don entre nosotros. Lo que quiero argumentar aquí es que hay esquemas, no solo mercancía, dinero, mercancía, sino trato de explorar, y esto creo que es un invento bastante experimental y novedoso, creo, muy tentativo, que no es solo mercancía, dinero, mercancía, sino que puede haber mercancía don, o dinero don, o reliquia basura, o es decir que podemos decir que hay categorías, la de uso, que es la fundamentalísima de todas, todo es uso. Uno puede usar las cosas usándolas, pero también puede usarlas venderlas, puede usarlas guardándolas, puede usarlas donándolas, y eso. Entonces yo divido 5 categorías. El uso, que es el fundamental. Voy a decir unas palabras de Maurice Godelier, que es cuando escribe un libro muy importante, se llama El enigma del don. Aquí no es Godelier un autor tan original, sino que tiene la virtud de hacer una síntesis de 2 aportes antropológicos anteriores. Los trabajos de Annette Weiner, fundamentales, sobre el Kula y sobre las Islas Trobriand, a ver cuántos, 60 años después de Malinowski, o 50 años después. Malinowski, famoso, está estudiando el Kula en las Islas Trobriand, el Don. Y Malinowski, Moss. Annette Weiner está en los años 70 en las Islas Trobriand, no es la única persona en volver a estas famosas islas, pero hace un estudio sobre el Kula, aparece el Kula femenino, aparece la relación entre reliquias que se guardan y reliquias que dejan de ser reliquias porque se dan y entiende la función del circuito Kula. Esto no estaba claro. Baigua es los caracoles que circulan en las Trobriand como el sistema Kula. Es un don, pero no es un don como dar una bolsa de papas. Es un desdoblamiento parecido al del dinero, pero es un dinero don, no un dinero mercancía. Vamos a llamar Baigua y ponerle un símbolo con cuadraditos distinto al símbolo dinero. Bien, en la síntesis que hace Godelier de estos estudios, uno es el de Weiner y otro es el de Gregory, autor de Dones y Mercancías, un libro fundamental que no fue traducido y es muy importante. O sea, en el 82, la revista How lo acaba de reeditar hace un par de años, está sin traducir. Chris Gregory, Dones y Mercancías. Entonces, la síntesis que hace Godelier. Hay cosas que se dan, dones. Hay cosas que se venden, mercancías. Y hay cosas que no se dan ni se venden, sino que se guardan. Y son reliquias. Entonces, acá nos da una pauta para entender las teorías antropológicas económicas con las teorías antropológicas de la religión. La sacralidad. Ahora, estas cosas pueden moverse. Es decir, yo puedo tener algo para usar y no lo uso, sino que lo tiro a la basura. Esto es lo del residuo o basura. Incorporándolo a esto me pareció un reverso lógico de las cosas que se guardan. Y más que de teorías, que las habrá, pero no las conozco, diría un poco de mi experiencia etnográfica, la última vez que yo hice etnografía, y la única urbana, que fue sobre cartoneros. Básicamente, estaba hablando de la Patagonia y el sur. Yo, aunque nací en Buenos Aires, soy un hombre del norte, de Jujuy, Bolivia, Salta. Entonces viví con gente indígena, campesina, el Chaco formoseño y salteño también. Pero mi experiencia de cartonero fue fundamental para entender cómo las mercancías se usan y se convierten en basura, cómo la basura puede volverse mercancía, y todo eso. Otra fuente de inspiración, aunque
la veo más de modo crítico, en todo caso con peros, pero me ha hecho pensar, es la de Apadura y Kopitov sobre la vida social de las cosas. Kopitov dice, una pintura, qué sé yo, de Picasso, que va a la basura, es tan trágico como la biografía de una persona que ha sido asesinada. Es decir, hay ciertas biografías de las cosas, como la biografía de las personas, y se espera que un gran cuadro que sale del taller del pintor, que usó la tela y los pinceles y los colores, puede convertirse en mercancía, pero también puede convertirse, si es muy buena, en reliquia y va a parar a un museo. Igual si se la toca, ¿no? Pero la reliquia puede profanarse. Por ejemplo, hay gente que para protestar va y le tira jugo de tomate a la Gioconda, o al vidrio donde está la Gioconda. Pero si la profanan en serio, arde Troya. Bueno, aquí tenemos una serie de cosas, me parece, para pensar que todas las sociedades tienen esto, quizás no todas dinero, o quizás dinero de don o dinero de mercancía, el baiguá del kula es el dinero don. Pero esto funciona en distintas proporciones, así como un esquema más simple, una sociedad de pequeños productores. Las cosas que se usan, en parte se hacen mercancía, y luego dinero, y luego mercancías para volver a usar, y cierra el circuito. Y así como el capitalismo empieza con dinero, sigue con mercancía y las vende para obtener más dinero, MDMD, podemos pensar con un esquema con 5 o más elementos, esquemas de reproducción de las sociedades que incorporen no solo mercancía, dinero, dinero, mercancía y todo esto que hay bibliotecas sobre esto, y bueno, pues lo más fundamental en las sociedades y las relaciones dominantes, sino entender que también entre nosotros existen mecanismos de don y todo eso. Y por último, la importancia de las reliquias, la importancia de la perpetua y permanente e inacabable profanación de las reliquias a convertirlas en mercancía en el mundo moderno, donde nada es sagrado, todo se va a convertir en mercancía, los órganos, la tierra, etcétera, pero esto no empezó ayer, ¿no? Y en cuanto al residuo, a la basura, B de basura, habría más que decir sobre esto, es algo que es prácticamente irrelevante en casi todas las sociedades, porque la basura no deja residuo. ¿Por qué? Las cosas son orgánicas o de piedra o de metal, hasta hace muy pocas décadas. Todo el mundo se cocina con leña, y todo el mundo está más o menos cerca de la tierra. Hasta los años 60 o 70, la mayoría de la población mundial es campesina, y la mayoría de la población no vive en ciudades. Esto ha cambiado. Es decir, las cosas se queman o se entierran y no dejan residuos. Pero ahora estamos en el mundo del plástico. Y hay algo que en los estudios que si ustedes leen, David Ricardo, Piero Sraffa, Karl Marx, van a ver que hay mercancías, pero es el trigo, la tela, ¿no es cierto? Esas mercancías hoy prácticamente no existen como tales. Hay que ir a una dietética para ver el trigo. Lo venden suelto. Es decir, las mercancías las vamos a encontrar envueltas, inscriptas, con un envoltorio, llenas de letras y con un envase. Es decir, toda la mercancía se presenta, no como decía el Capitán de Mar, se presenta con un envase. Y ese envase inmediatamente se divide la mercancía en una cosa que se usa y una cosa que se tira, que es el envase. Y acá esto es una característica que antes nadie era un problema, y ahora empieza así a ser un problema cada vez más. Bueno, en vez de la dialéctica uso-cambio, quiero mantener esa categoría, usar otras nuevas y otro tipo de esquemas de reproducción que pueden explorarse.
no DMD, sino, por ejemplo, usar donando, profanar una reliquia, convertir una reliquia en don, eso hacen en Trobriand con el Kula, vender una reliquia, agarrar basura, BU, y reciclarla. Y así hay distintos esquemas que podríamos usar y eso está... piensen en los momentos del Día del Padre, de Navidad, que hay infinidad de objetos, de mercancías que se convierten en mercancías no para usarlas, sino para donarlas, como regalo. Y luego viene el que la compra, el que se la regalaron la usa. O quizás, y eso el que donó no está bien que se entere, agarrar ese don y en vez de usarlo, convertirlo en mercancía. Es decir, estas cosas las podemos pensar, pero no son las corrientes. Pero me parece que hay una manera, una propuesta de entonces otros esquemas de reproducción que tengan en cuenta estas cosas, para decir como conclusión que es factible pensar que aunque aparentemente vivimos en un mundo que las mercancías se convierten, el dinero se hace mercancía para obtener más dinero, que es la relación capitalista dominante, otra manera de escribir capitalismo, pero esta es una de ellas. Los esquemas de reproducción pueden y deben incorporar, quizás para enriquecerlo, el tema de las reliquias, el tema de la basura, el tema del don, con lo cual es perfectamente compatible con las relaciones capitalistas, que existen cosas que se donen, y mercancías que se hagan don, y dones que se hagan mercancías, y todo eso. Entonces creo que este es un esquema que viene de la antropología y que enriquece las formas más ortodoxas, que también son muchas, de economía política, ¿no? A partir, bueno, de un montón de elementos que no tenemos tiempo para decirlos aquí, pero el tema de la inscripción en el envase, es decir, que no solo hay envase que se tira, sino que el envase, la mercancía se presenta con un envase y se presenta con una marca. Eso es importante, y generalmente la gente de antropología, de las ciencias sociales principales, no presta atención en eso, y hay estudios muy importantes que está Mariana Fabrizio, voy a conversar un poco de estas cosas. El mundo del marketing, de la publicidad, conoce muy bien esto, y a la cual no es ajeno a la situación de la naturaleza hoy. Esto Brenda lo sabe, la marca Patagonia, la marca Naturaleza, la marca Pingüinos, qué sé yo, la marca Jaguarete, lo que llaman naturaleza carismática, es ese envase, esa marca que también tiene las mercancías, ¿no? Que se aplica a la que habitualmente consideraríamos otra cosa. Bueno, yo también acá porque esto es tema complejo, pero bueno, dejo abierto para seguir conversando y bueno, a ver, entonces, a partir de los comentarios quizás pueda ser un poco más claro acerca de por qué me parece importante esta propuesta y bueno, y aclarar a qué viene esto en las conversaciones sobre tierra y conservación. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Súper interesante esa teorización de los procesos que estamos analizando en Argentina y en otros países también. No sé si alguien quiere dar inicio a las consultas, a las observaciones, las felicitaciones. Brenda, yo le quiero preguntar a Ricardo, me quedé pensando por qué en toda esta sistematicidad no usas el valor de cambio. Sí pones valor de uso y valor de cambio, pero si ese valor de cambio está
en alguna de las otras categorías que vos nos has mostrado. Ricardo, no te vemos ni te escuchamos. No sé si fue Capaz, adrede o no te das cuenta. capaz que se levantó algún No. otro. Ay, Ahí está. Ricardo, ¿escuchaste lo que te pregunté? Sí, perdón. Me quise agarrar inmediatamente, me olvidé de micrófonos, porque quería, si me permiten, eh, volver a presentar. No. A ver. Que habías empezado a presentar, ¿eh? Sí, pero no aparece. Bueno, a ver si se ve acá. No, acá sí. Aquí, este esquema. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. Sí, hay Mercancía es valor de cambio, punto. Es ajá. decir, valor de cambio aparece de esta forma. Es decir, la idea clásica del valor, esto no lo dije, digamos, pero por ahí estaba dando. ¿Cuál es el problema aquí? Y lo que yo me di cuenta cuando con una red de gente de México y Perú conversamos estas cosas un poco el año pasado sobre temas actuales de antropología económica de distintos ángulos. Entonces, como que el tema de relaciones de producción y el tema de valor han ido por separado. Entonces, por un lado está el modo de producción y por otro lado el tema del valor. El valor se estudia mucho para el modo de producción capitalista, pero ¿qué formas de valor existen cuando predominan economías de don? Es decir, esto está menos pensado. Y sobre todo, si hay otro tipo de valor que no sea el mercantil, porque casi todo se ha visto como valor mercantil, que se manifiesta en la relación entre dos mercancías. Eso, las polaridades que hice ahora entre la carne y la plata, el asado y el celular. Ahí se manifiesta la forma del valor, es el valor de cambio. Es decir, tiene que haber dos mercancías para que el valor se manifieste. Si no, no hay cómo. Es como si uno quiere mirarse al espejo y no hay espejo. Ahora, entre dos dones hay también un valor, pero eso está menos pensado. Habría que aclarar también que el uso es lo más fundamental y lo menos estudiado. Se habla mucho de valor de uso, pero bueno, ¿pero qué es el uso? Y para mí fue importante en una charla y un pequeño texto, se llama Profanaciones, que desarrolla con más claridad lo que estará después me refiero a textos de Giorgio Agamben, lo que estará después en la conclusión de su gran tratado Homo Sacer. El último se llama El uso de los cuerpos. Y él trata desde otro ángulo, con toda una genealogía erudita que remonta mucho tiempo atrás, y un trabajo impresionante de lecturas, a tratar de desarmar el concepto de uso de los esquemas económicos y usuales que usando. No tanto de economía,
sino ante todo lo que él conoce, que es el tema de la teología y el derecho. Y a mí me sorprendió, porque yo esto de economía política un poco lo había pensado, pero que en derecho también se habla todo el tiempo del uso y no se lo define, eso dice Agamben. El derecho romano, el uso se da por supuesto. Y en economía política, incluso en antropología económica también. Bueno, ¿vieron el valor de uso? Bueno, eso ya sabemos. Vamos al valor de cambio. ¿Pero qué es el uso? Una primera advertencia es, y que es a contrapelo de lo que realmente se ve, está en Marx cuando dice el cuerpo de la mercancía es el valor de uso. Es decir, el valor de uso no es lo que uno tiene en la cabeza, decir, ¿esto para qué sirve? O una idea abstracta de utilidad, es el cuerpo. Y el uso también es el cuerpo humano, no hay uso sin cuerpo humano, incluso cuerpos no humanos. Es decir, la relación de un ser vivo con su entorno, eso es el uso. Y excedo a lo humano, claro está. Entonces, esa relación, básicamente de contacto de un ser vivo con su entorno, con algo de su entorno, eso es uso. Por lo tanto, ese uso fundamental lo podemos saber también en las otras cosas. El que agarra el hueso del san no sé cuánto y lo pone en una vitrina o una iglesia, la reliquia. El que agarra un libro valioso, un manuscrito, y lo pone en una vitrina, no, que esto no se deteriore y está en un archivo. Esto no puede, y se puede usar o entrar en contacto con muchísimo cuidado. Eso también es uso, por uso de una reliquia. El disponer una cosa y tirar a la basura también es usarla. Una columna que es el alocutario. ¿A quién me dirijo? Si uso, me dirijo a mí mismo. Si una reliquia, que estoy me dirigiendo a mis ancestros o a las generaciones futuras. Ricardo, La perdón. basura no me importa nada, que la use quien quiera. Pero bueno, ¿Qué sería el cambio, Bashuá que no lo mencionaste, que te aparece ahí en el cuadro como sí, moneda de renombre? ¿El Bashuá es un tipo de reliquia? sí, está bien. ¿Recuerdan o han sentido hablar de Malinowski y los estudios del Don y del Kula, de las Islas Trobriand? A diferencia de otros dones, uno puede dar una bolsa de papas, estos son caracoles que, como decía un eminente antropólogo, no tienen valor de uso. Pero uno puede decirse, si no tiene valor de uso, ¿por qué tanto rollo? ¿Por qué no sé? Todo puede tener valor de uso en un momento de su metamorfosis. Estos son caracoles que quien lee a Malinowski inmediatamente, que es Marcel Mauss, que mencioné antes, dice, esto es dinero. Entonces, no, Malinowski dice, no, esto no es dinero. Dinero es otra cosa. Sin embargo, Mauss, hace 100 años, y la etnografía moderna de Melanesia, consideran que esto sí es dinero, pero es otro tipo de dinero. Es decir, baiguya o moneda de renombre se aplica sobre todo al potlatch de América del Norte. Es un tipo de dinero en todo caso, porque estas caracolas sirven para ponerlas en circulación y dárselas a otro, que se la va a dar a otro, que se la va a dar a otro. Es decir, es como el dinero, pero no es un dinero mercancía, sino un dinero don. Eso es un caso específico, a eso se refiere. Entonces, en un caso me dirijo a un donatario, en otro caso me dirijo a un comprador, en otro caso, si es la basura, no me dirijo a nadie. El comprador puede ser cualquiera que venga con la plata, el donatario no puede ser cualquiera, esto es personalizado, esto es esencial. Bueno, esto es el tema que decía Fernando, el valor de cambio sería eso. Ricardo, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué decidiste trabajar sobre teorías de valor vinculadas a la mercancía, a la circulación de la mercancía, cuando estabas hablando de tierras? ¿Y por qué no pusiste o empezaste a meterte por el lado de la renta, siguiendo más las teorías marxistas? Está perfecto lo que decís. Porque estoy explorando y no sé muy bien qué hacer
con esto. Primero, lo de renta está estudiado. Y de alguna manera, temas donde aparece el don con la mercancía, o la basura, o la reliquia, no. Entonces, en estos asuntos, está a explorar por ese lado. Ahora, si estamos tratando de pensar categorías fundamentales, más allá de que algunas pueden simbolizarse, o sea, el don se simboliza en el Baiguá o en otras entidades, y la mercancía se simboliza en el dinero. Pero tendríamos mercancía, incluyendo el dinero, el don, incluyendo a sus variantes, la basura, la reliquia y el bien de uso. Tenemos 5. Pregunto, y yo no tengo respuesta. ¿Dónde metemos la tierra acá? Como categoría fundamental. ¿Está en todas partes? Todo eso, la tierra y sus productos. ¿O es una dimensión espacial que recorre todo esto, como la dimensión tiempo? Es una especialidad, pero me parece que una manera quizás de pensar la tierra es como quizás en un movimiento, ¿no? Si la tierra es algo eterno, y como leí en un libro infantil hace poco, para las estrellas los fugaces somos nosotros, ¿no? El planeta no se va a destruir, no podemos destruir nosotros. O sea, hay algo que permanece. Pero quizás lo que estamos viviendo puede verse, la Tierra, en un paso de reliquia a mercancía. Esta relación con los ancestros, que puede tener sociedades tradicionales, con la Tierra, la relación de la Tierra con los ancestros y con las generaciones futuras, que es algo que es impensable convertir en mercancía. Eso está, o que puede transmitirse como don, pero no venderse. Eso está en la teoría clásica del don. Incluso en Samoa, como la tierra y ciertos bienes se transfieren de madres a hijas y sucesivos yernos en Samoa, bienes femeninos y bienes masculinos entre las mercancías, el tabaco, lo que se le vende a los europeos, otras cosas. La teoría clásica del don tiene un poco que ver con eso. La renta es muy importante y además, no solo porque en la teoría de la renta se introduce lo natural en los esquemas habituales, donde la economía se siente más cómoda con las mercancías que se mueven y no con la inmueble, con la tierra. Entonces, pensar los fenómenos de vivienda y de tierra para la economía clásica es más incómodo. Pues está el tema naturaleza como fertilidad, pero también está el tema espacialidad seca, o la situación, la relación con los medios de transporte, con los caminos, dónde está. El tema de la logística de la minería. El mineral está donde se le ocurre, no cerca o lejos de los medios de transporte. Entonces hay que hacer muchas veces toda una cosa para... pero de alguna manera, de ciertas cosas consideradas intangibles o destinadas a ciertos usos en las tierras, a veces se usa el semáforo, tierras rojas, prohibido usar, tierras amarillas o tierras con luz verde, haga lo que quiera. Mapas del uso. Esto es un tema complejo, no tengo cómo integrar en este esquema, que ya por sí es abstracto y complejo, pero sé que acá hay un problema, ¿cómo metemos acá la tierra? Ahora, lo que pasa también con la soja, con los fertilizantes, con el riego, con todo eso, es que de naturaleza queda cada vez menos. Con mucha plata, los saudíes tenían tambos modelo con vacas comiendo alfalfa en el desierto.
Libia, antes del derrocamiento de Gaddafi, sacó agua fósil del desierto. Agua fósil no es las napas de la lluvia y nada de eso, son cosas que están como el petróleo metidas a mucha profundidad, no es renovable. Pero había como para varios siglos, entonces empezaron a sembrar. Los saudíes, entre paréntesis, decidieron abandonar estos experimentos para tener soberanía alimentaria acaparando tierras en África. El land grabbing por excelencia, donde viene el concepto, muchos son saudíes en África. Pero acá el factor fertilidad natural, esto es sabido, cada vez más es menos natural, sino que viene de inversiones. Pero claro, voy a una tierra que acaparé y la trabajo de otra manera. Incluso estamos el uso de la tierra de manera no renovable. Por ejemplo, una empresa australiana que yo estuve un poco una vez, que estaba en Formosa, que también estuvo en Joaquín B. González Salta primero, era agarrar, después nos vamos, pero agarrar la tierra, exprimir su fertilidad natural para irse a otra parte, ¿no? Eso es no agricultura, sino más bien industria extractiva. Pero está el caso opuesto, es con inversión, más allá de lo natural, pongo agua donde no hay, pongo fertilidad donde no la hay, y con mucha inversión puedo producir cualquier cosa en cualquier lugar, si hay dinero para eso. Pero bueno, todo esto es un tema complejo. Me parece que la Tierra puede entrar de alguna manera como una dimensión en todas estas categorías. Por ejemplo, la Tierra como reliquia, la Tierra como don, o la Tierra como mercancía, ¿no? Y los usos de la Tierra. Claro, pero La entraría Tierra como mejor ahí basura, ¿por qué no? una Es decir, dimensión. lugares para que se destinan para la basura. Realmente en tierras que a mí no me importan. Recomiendo la película y el libro, más que la película, Gomorra, sobre la mafia napolitana. Señores de saco y corbata que golpean el timbre a las empresas y le dicen: ustedes se están gastando tanto en basura, en disponer de los residuos. Nosotros se lo hacemos con una propuesta, usted no puede rechazar y va a salir más barata, y si no va a tener problemas. La mafia está haciendo negocios legales, no intrínsecamente ilegales, de modo ilegal. Eso explica Gomorra. Y mucho es el negocio de la basura. Entonces hacen el traslado y lo tiran a una tierra que, bueno, agarrate, no me importa. Exportación de basura a países. Se cortó, ¿puede ser? Ricardo, no podemos escucharte. Parece que sí se desconectó. Sí, sí. ¿Hola? Ahí está. Sí, Sí, ahora sí. perdón. En el SEAMSE, miles de camiones diarios iban a convertir en basurero a 2, 3 hectáreas de tierra por día. 1000 camiones por día. Yo vi eso. Entré con los cartoneros al SEAMSE. Así que me hace mucho pensar, decís, Brenda, pues venía pensando eso, ¿no? ¿Dónde entra la tierra acá? Y la renta. Lo que te estaba diciendo recién es que por ahí la tierra no entra en sí misma como una mercancía o como un don, sino que a partir de convertirse en algo abstracto puede transformarse en objeto de representación de un valor. Entonces entraría dentro de la categoría, por ejemplo, de dinero o de Baiwa, creo que lo pusiste, porque a nivel internacional es una medida que intercambiable por, no sé, por ejemplo, porcentuales de protección. Entonces, es como ¿Cómo una sería porcentuales abstracción. de protección? ¿Cómo? Porcentuales de protección. Por ejemplo, tenemos que proteger para el 2030 el 30% de la superficie del planeta. Entonces, las áreas protegidas como tierra
sea, su parte material es la tierra, pero en realidad se transforman en un número que se comercializa, o a partir de su comercialización como bonos de carbono. Entonces, en realidad se pasa a ser una categoría más abstracta de tierra que pierde su valor intrínseco, sus características básicas, para transformarse en otra cosa. Quizás por ahí está el juego entre tierra como valor de mercancía, tierra como mercancía, a través en realidad de una mercancía dinero o una mercancía, otra nueva forma de intercambio, de servir para el intercambio, vinculado a rentas diferenciales y a la, no sé, capitalización por parte de las fundaciones. Quizá habría que pensarlo más que todo, más que como una mercancía o un don, sino como una nueva forma de representar ese intercambio o obtener algo a partir de la tierra. Sí, pero a ver, porque estamos pensando, por suerte, tenemos la oportunidad de pensar en voz alta. Hay algo que empieza con el uso, que es lo más básico, más fundamental, si se quiere, transhumano, ser viviente y su entorno, imitar a animales y plantas en esta situación, cómo se vincula un árbol o un hongo con su entorno, con el animal con su territorio. El concepto de territorio en parte viene de la etología, de la ciencia de los estudios de los animales, como hace un territorio de un ave, un reproductor. Bueno. Pero hay algo irreductible en el uso, que es lo más concreto, lo más básico. Un cuerpo específico que puede usarse para varias maneras, la versatilidad del objeto, que puede recibir distintas usos cuando se descubren propiedades nuevas, cuando... ayer estaba leyendo a alguien que decía, el hierro estructural no tiene ningún uso para los indígenas primitivos de no sé dónde. Supongo que no hacen viviendas de hierro. Digo, ¿por qué no? Si encuentran algo lo pueden usar perfectamente. Como en Tierra del Fuego hacían punta de flecha con vidrio. Encontraban un vidrio en la playa, hacían punta de flecha. Todo puede usarse de varias maneras. Es decir, hay algo irreductible y versátil y una plétora variable en lo que son los cuerpos concretos. La Tierra entra en esto. La Tierra puede considerarse algo no usado y que está fuera de la órbita de la ocupación humana, por ejemplo, lo que dice quizá era el bosque para los romanos, un esquema de escolar. Está la casa, está en la tierra agrícola y el bosque allá lejos, que la selva, que no es el mundo que nos interesa. Eso puede ocuparse, pues así la selva virgen que se ocupa. Es decir, hay toda una serie donde eso concreto, irreductible, abundante, se pone en cierta dirección o cierto tipo de uso. Ahora, los bonos de carbono y los bancos de humedales y cosas así, me parece que la Tierra es un pretexto para un mercado financiero. La Tierra no es un pretexto porque es fundamental en este esquema de los bonos de carbono y todo eso, pero la idea es que hay gente que destruye en un lado y paga una multa. Y ese banco de multas va a premiar a quienes están conservando carbono. Entonces hace un mercado financiero a futuros donde está este sistema en funcionamiento. Yo creo que es más o menos, dicho en castellano, como si se autorizara a una serie de automovilistas a pasar semáforos en rojo, premiando a los que manejan bien y no tienen falta de tránsito y exceso de velocidad. Entonces, ¿de dónde sale ese valor? Bueno, de alguno. Cuando empiezan los bancos de humedales diciendo, bueno, hago lo que quiera, pero pague una multa y eso vamos a premiar a quienes conservan. Eso es Estados Unidos en el 91. Y no casualmente, creo yo, el año en que Tompkins compra tierras en
un Pumalín, la primera. Es decir, esto empieza a pasar a ser un activo mercantilizable. De esa forma. Y no diciendo, bueno, esto lo compro para obtener un producto que meto en un barco y llevo al mercado. Es el uso básico mercantil de la tierra. También es La una tierra forma para de obtener fijar ganancia capital. y por ahí, ¿eh? También es una forma de fijar capital, evitando las crisis de sobreacumulación. También se plantea, hay algunos teóricos chilenos que hablan sobre eso, la necesidad de comprar las tierras para la conservación como un intento de evitar esas crisis. Sí, es un portafolio de inversiones o para... En Bolivia, por ejemplo, del siglo XIX, hay un auge de la expropiación a las tierras indígenas, las tierras comunales, para crear haciendas. Le sacan tierra a los indios para hacer haciendas. Estas personas no les interesaba hacer la super hacienda con maíz y vender maíz al mercado mundial y sacar plata. No. Era tener esas tierras como garantía para pedirle préstamos a los bancos internacionales, británicos. Entonces los bancos decían, tenés tierra, bueno, está bien, te doy el préstamo. Y tener así plata para entrar en el negocio de los ferrocarriles como socio y de la minería. Entonces, fin del siglo XIX, principio del XX, Bolivia, quien quiere ser minero, nación minante, dice, bueno, ¿de dónde sacamos plata? Acaparemos tierras. Pero es para con esas tierras era un uso bancario. Estamos hablando de Bolivia, década de 1870. Yo cuando estudiaba un poco los temas indígenas, aparecen esas cosas en Bolivia. Es decir, esto no empezó ayer, pero vemos cómo, por supuesto, puede intensificarse de diversas maneras en el mundo. Hay una riqueza de masas que no tienen dónde poner la plata. Y sí, bueno, viene el emir de Qatar a comprar tierra a la Patagonia. En algunos casos es simplemente para tenerla ¿por qué no? Como tener un yate o tener cuadros, reliquias compradas como mercancías para atesorarlas. Entonces, el tema de la reliquia está poco pensado, como está poco pensado el tema de la basura, menos aún que el del don. Y entra el tema del atesoramiento, sin movilizar riqueza, no para un uso sacro, que es por excelencia de la reliquia, sino que no sabemos para qué. Hay una cosa que algunos han propuesto y nadie resuelve, pero hay algo de esto, que es el capitalismo como religión. Posiblemente haya algo de eso, pero no sabemos bien cómo responder a esta cuestión. Pero las formas de atesorar y de profanar todo para hacerlo guita, hay algo en esto que no se entiende bien cómo funciona. Agamben, algunos otros andan por ahí pensando en eso. Hay algo de eso, pero esto de la reliquia y de la... pero para Ted Turner o para Lewis, tener unas tierras acá con un parque para pescar trucha, es una fracción de las tierras que Lewis tiene en Australia o Turner en Montana en Estados Unidos, cosas así. Pero también es lo que se llama, en francés dicen pie a tierra, la gente de plata tiene un pequeño departamento en la ciudad. Por ejemplo, bueno, este es un pie a tierra. Entonces, bueno, vive en otra parte, pero tiene un lugar en la ciudad desde donde asentarse y hacer vida de ciudad. Para Lewis y compañía, estas tierras son un pie a tierra para hacer negocios en Argentina. Entonces, bueno, tengo un territorio donde basarme y a partir de ahí negocios con Mindling, Transenergía
y todo eso que empezó teniendo un lugar. No lo sé, pero es muy complejo esto, pero me parece, bueno, vale la pena explorar esta idea de ver, además de mercancía, dinero, incluso ver esto de, es decir, el tema de no uso, el valor intrínseco, hace pensar muchas cosas. Bueno, ¿dónde meto esto? El valor supone que es otra cosa, no hay valor intrínseco. Entonces, ¿dónde está el valor? Del valor, del plusvalor, de la mercancía, el dinero, se han escrito toneladas de tinta. Ahora, quizás hay otras formas de valor, con el don, con la reliquia, y cada sociedad, incluyendo la capitalista, tiene un armado de distintos regímenes de valor, donde hay unos que son predominantes, por supuesto, y otros no. Pero esos otros también tienen importancia. Y eso por ahí nos cuesta ver, como costó ver la vitalidad y fundamental, es una esencia imprescindible de la reproducción capitalista, que es la existencia todavía de las familias, de la reproducción doméstica, y todo eso, a pesar de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sigue habiendo familias, sigue habiendo... Entonces, en la estructural, para relacionar con lo que veníamos hablando al principio, con Fernando y la discusión que se dio después, el nivel de análisis que yo estoy proponiendo aquí no es incompatible con lo que la instancia de análisis que está hablando Fernando. Pero me parece que para ver qué está pasando en las grandes rasgos, en una sociedad, Trobriand cuando iba a Malinowski, o las sociedades campesinas de América Latina, de tradición indígena, o el capitalismo de hoy, toda esa variedad, hay diferencias y transformaciones y procesos que no empezaron ayer y siguen en proceso. En esa instancia me parece que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la persistencia a su vez de la vida doméstica, porque las personas adultas que entran a trabajar no se fabricaron en una fábrica, vienen de una familia, realmente. La crianza, la reproducción, toda la vida doméstica. Pero de género me parece que hay que pensarlo allí y las posibilidades de nuevas relaciones, lo que Goderie otra vez llama metamorfosis del parentesco, las disidencias sexuales, las nuevas formas que no son nuevas, pero las estamos viendo ahora de otra manera. Hay que verlo en eso. Cuando uno habla de patriarcado de baja intensidad y se refiere a sociedades indígenas, yo viví en varias sociedades indígenas y me parece difícil entender. Para mí, si hay un patriarcado de baja intensidad, es el mundo capitalista de hoy. Generalmente se piensa al revés, pero me parece que no es así. El que ha posibilitado los feminismos. No había en el siglo XVIII estas cosas, en el XV. Pero bueno, no sé cómo contestarte, Brenda, pero acá hay un problema. ¿Cómo entra tierra en esto? Es algo fundamental, ¿no es? Porque tierra es una mega cosa con muchas facetas. Y cómo quizás habría que desarmarla y armarla de nuevo, pero no sé cómo. Porque todas estas cosas están llenas de paradojas. Y paradojas son cuando vemos algo simple que algo que en realidad es un complejo. Entonces uno ve una parte, otro ve otra. O quizás estamos viendo como separados cosas que son la misma cosa y no lo vemos. Y hay una conexión que nos estamos viendo. Pero me parece, bueno, hay que barajar y dar de nuevo muchas cosas. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o, no sé, algún aporte? ¿No? Yo, o sea, me pareció muy interesante, me hizo pensar un montón de cosas. Quizás no sé con cuánta de profundidad podía pensar algunas cuestiones
de las categorías porque son verdaderamente muy abstractas, pero me parece muy interesante esto que decías respecto a cómo por ahí incorporar nuevas categorías a los esquemas de reproducción permiten ver una metamorfosis que quizás la perdemos cuando trabajamos con un esquema simple. Y pensaba en las áreas de conservación, si no podían ser pensadas como formas de reliquia, y ahí en un momento dado lo pensaba en el sentido de, no sé si esto lo pensaste, lo trabajaste, y me surgió la duda de si no tenía que ver con el tabú. O sea, hay algo en el intercambio y el dinero, en ese intercambio que aparece de algún modo como un tabú, sobre todo en las áreas de conservación, que quizás a veces para mí imposibilita muchas discusiones que hoy están avanzando sin que podamos frenar, ¿no? Todas las cuestiones de las zonas privadas, las cesiones de tierra para la conservación por individuos privados que dicen conservar mejor y que dicen proteger mejor la naturaleza. Y creo que hay algo que tiene que ver con esta imposibilidad muchas veces de poder entender cómo se crea, ¿no? Esto que me hizo acordar mucho de Polanyi, la configuración de las mercancías ficticias. Y bueno, te quería preguntar eso, de si vos pensás, bueno, ¿cómo lo pensás la cuestión de las áreas de conservación en torno a estas categorías? Que me parecía como algo que me puede ayudar a mí a pensar un poco en mi tesis también en ese sentido. Y si pensaste el concepto de tabú, ¿qué rol cumple en estos esquemas de reproducción? Si el dinero aparece ahí como un tabú y cómo funcionan. Pero bueno, por ahí estamos medio sobre la hora, entonces sí se la pregunta medio tarde. Te agradezco porque creo que lo que acaba de decir Ariadna, entendiste perfectamente el punto central a donde yo iba. Es decir, tenemos esquemas de reproducción y esos esquemas de reproducción creo que son más amplios y más complejos de los que habitualmente se ha descrito. Mercancía, dinero, mercancía. De hecho, hay otros, esta es la base más simple sobre la cual se han hecho, se construyen los esquemas más complejos y más del mundo real, pero empiezan a partir de estas letras. DMD, por ejemplo, empezamos con capital productivo, capital mercantil, capital dinerario. Capital dinerario empieza con dinero y termina con más dinero. Capital productivo empieza con un producto para tener más de ese producto. Y el que empieza con las mercancías tiene una cantidad de mercancías para vende, produce, compra para tener más mercancías. Son las mismas cosas. ¿Dónde está el capital? El capital no puede existir sino en la perpetua metamorfosis. ¿Qué es capital mercantil si no se vende? Un galpón lleno de cosas que no se vende queda de clavo. ¿Qué es una cantidad de dinero que no la puedes gastar? No puedes gastar. ¿A qué le sirve el rey Midas tener oro si no puede tomar agua y se muere de sed? El dinero no sirve para nada si no lo gastás. Es decir, las cosas existen en su perpetua metamorfosis. Y ahí entonces va la cuestión, como bien decías, de incorporar nuevas categorías como reliquia o basura o don. Tabú es como tótem, el concepto por excelencia en antropología hace 100 años. En Fraser, en Durkheim. Cuando Freud escribió su libro, sintetizando sus lecturas antropológicas como psicoanalista, escribió tótem y tabú. Son palabras que dejaron de usarse o que se incorporaron a la lengua común. De la palabra polinesia, tótem, tabú lo usa todo el mundo. Pero sí, yo creo que es reliquia o tabú. Tabú da dudas más a la idea de una prohibición. En cambio, reliquia le digo una cosa que está prohibido tocarla, o prohibido destruirla, o prohibido venderla, o prohibido, pero las cosas prohibidas se hacen también. Es decir, existen las profanaciones, los conflictos en que vas y destruís las reliquias del otro, ¿no? Todo eso aparece todo el tiempo. Es donde efectivamente
en la medida en que queremos sustraer algo de la circulación y del uso, y del uso como desgaste, porque el uso es dos cosas también. Es usar conservando a veces y usar destruyendo. Otra de las categorías clásicas que sigue existiendo entre capital fijo y circulante. Una máquina o una tierra o una herramienta, ciertas cosas bien cuidadas, casi no tienen desgaste y pueden usarse muchísimo tiempo. Pero la nafta o el alimento no puede usarse sin destruir. Entonces, el uso siempre es algún tipo de... Entonces, ¿cómo usas una reliquia o un documento valioso o un cuadro de Leonardo da Vinci? Bueno, con infinitas precauciones, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere sustraer a estos circuitos permanentes de metamorfosis ciertas cosas, dice, bueno, esta es una tierra intangible, esta es una reliquia, claro, es tabú matar a un delfín. Podríamos pensarlo así. Y las especies carismáticas y todo eso. Claro, y acá viene justamente, es muy complejo esto, pero las teorías clásicas que han visto el valor como una cantidad de trabajo o el valor como algo escaso que el propietario no quiere largar prenda a menos que le den mucho a cambio. Son dos teorías opuestas. Y eterna discusión sobre igual. Me parece que todas son válidas. Está desde Adam Smith, puede decirse. Bueno, generalmente con trabajo podemos aumentar la cantidad de ciertos bienes, pero no siempre. Yo no puedo tener 10.000 botellas de un vino de tal lugar cosecha 2001. Es un número limitado. No puedo tener 15 cuadros de Leonardo da Vinci. Existen quizás 14 en todo el mundo. Entonces, esto es otro tipo de valor. Y me parece que con el macato viano, con la ballena azul, con la península de Valdés, o con el Gran Canal de Venecia, ¿por qué no? Es decir, ciertas, en la Torre Eiffel, es decir, ciertos lugares que van los turistas porque son únicos en el mundo. O sea, yo estuve allí. Y a esa saturación, cantidad de gente que quiere estar al mismo tiempo en tal lugar y no se puede. Llegan los cruceros a Venecia, bajan 3.000 personas, venecianos se ponen locos. Quieren ir, entonces, la búsqueda permanente, la paradoja del turismo. Llega el turista y dice, esto es muy turístico esto, vamos a otro lado. Yo quiero estar, pero que no venga nadie más. No, un lugar en medio de la nada, no hay nadie, naturaleza pura, pero si llegué yo. Pero nadie más. Entonces, esa búsqueda permanente de nuevos lugares prístinos, intangibles, para que dejen de ser prístinos, intangibles, porque va gente, como decía el español, ciudadanos alfa, que van y los usan, y van a salvar a las especies porque tienen plata. Entonces, sí, lo que dice Ariana me parece exactamente el punto que me interesaba destacar. ¿Sí? Con otra palabra, ¿no? Gracias, me aclaraste un montón. ¿Qué estás trabajando en tu tesis, Ariana? No, tiene que ¿La ver con... terminaste? Estoy en proceso, sí. Mi tesis de maestría tuvo que ver con el desarrollo de políticas sociales para la pesca artesanal en Mar del Plata, pero ahora en la tesis, en realidad la tesis... ¿En qué estoy trabajando en área Mar del Plata. científica? Claro, la de maestría fue en Mar del Plata, pero en realidad mi tesis del doctorado trabaja en el área de Mar ¿De qué Chiquita. disciplina? En sociología, pero trabajo con biólogos. Yo soy ¿En qué? socióloga. No te escuché. Yo soy socióloga, pero trabajo sociología. con un grupo de investigación que son biólogos y biólogas. Okay. Entonces, mi tesis en realidad de doctorado, que es la que más se vincula con lo que venías hablando, tiene que ver con pensar la conservación en Mar del Plata y en un área protegida, que es el área de Mar Chiquita, pensando el rol de la comunicación.
entendida como, bueno, prácticas comunicativas, no solamente el sentido de la comunicación como el discurso. Y bueno, y en eso yo estoy pensando ampliar un poquito más, darle un poco más de vuelo, porque me quedo corta con pensar solamente las prácticas y siento que hay algo que tiene que ver con pensar el bien común y cómo nos relacionamos con el bien común, porque eso es una forma de práctica comunicativa también. Entonces, para poder pensar la conservación, más allá de la privatización o del acercamiento de tierras, como puede ser en Mar Chiquita, que prohíbe el uso, que prohíbe el disfrute de la naturaleza, sino pensarlo en un sentido un poco más, podríamos decirlo, más relacional de los seres humanos con los espacios y la producción de actividades con esos espacios en el marco de la pesca, pues yo me dedico a la pesca. Entonces, bueno, me ayuda a pensar un poco, a complejizar la mirada, porque la mirada venía mucho desde la comunicación social, un poco más circunscripta a eso, y no me está cerrando, porque siento que nos dedicamos a pensar quizás una comunicación muy unidireccional, de la ciencia que dice cómo se tienen que hacer las cosas, cómo hay que pescar para no dañar, y tienen para mí que ver con algo más complejo, que tiene que ver con cómo pensamos el bien común, cómo pensamos la naturaleza, cómo pensamos que, bueno, que es un poco lo que hoy en día estoy necesitando como profundizar un poquito más, ¿no? En ampliar un poco más la mirada de la práctica comunicativa a las prácticas sociales. Yo creo que lo de bien común, y en particular lo que se llamó la tragedia de los comunes, Sí. es un tema de propiedad. Entonces, todas estas metamorfosis o esquemas de reproducción es como algo va circulando, quizás una entidad abstracta, el valor o la riqueza o lo que representa el dinero, o quizás cosas concretas como el trigo o la merluza, que van, si uno escribe mercancía, guión, dinero, guión, mercancía, o producción, guión, cada uno de esos guiones son cambios de propietarios. Entonces, como hay algo en el mapa social de sujetos sociales, lo que es una sociedad como distintas personificaciones en una división del trabajo, la sociedad existe como reproducción social en ese cambio de una personificación a otra, que ahí supone cambio de propiedad, muchos tipos de propiedad. La tragedia de los comunes es, esto no es mío ni es de nadie, a mí qué me importa. Lo puede convertir una reliquia en basura, total, esto no es de nadie. Es un poco también ese anonimato de la ultra personalizar la reliquia, pero eso puede convertir la tierra en basura, total, eso es tirar. ¿Dónde tirás la basura? ¿En qué tierra? Acá hay todo un tema de convertir algo en un amigo que fue a Cuba, estaba asombrado cómo el pueblo cubano dejaba toda la basura tirada en la playa. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué se hace acá con lo común? ¿Quién junta? Bueno, entonces, cada una de estas cosas hace, me parece, el tema de estas categorías. Está el tema de la propiedad y las formas de la propiedad. Y por eso, un tema que no conozco, pero me parece, toda la construcción del derecho y la importancia del uso en los cimientos del derecho, en la relación uso-propiedad. Siendo el uso ese borde no pensado, según Agamben, que me parece que para algo parecido a lo que pasa en economía política. El uso es el supuesto y no, o sea, el valor de uso, pero el uso ¿qué es? Eso no se piensa. Ahí tengo que pensar, bueno, el ser viviente, es lo que decía Polanyi con la economía sustantiva, es decir, de alguna manera es un ser viviente aprovisionándose en relación con su entorno. Esto es como el piso básico más elemental de todo lo que viene después. Y mercancías ficticias y todo eso, sí, acá hay mucho para hablar de cómo esas metamorfosis. Efectivamente tiene que haber un relato de confianza en esto de que cada uno le pasa cada cosa al otro. Recomiendo a Graeber, porque hay una teoría del dinero, al fin de cuentas, como pagaré.
dinero como pagaré es, de alguna manera, en ese sentido, todo dinero es ficticio, porque requiere un relato que el otro esté convencido para recibirlo, que se lo va a dar a otro, que se lo va a dar a otro. Pero ¿qué es lo que pasa con, otra vez, el tema del uso? Es decir, un ser viviente y su entorno. Aquí tenemos al ser humano, cuya actividad puede llamarse trabajo, y la tierra. Y este tema nodal de la tierra y el trabajo, y ahí entra la mercancía ficticia, ¿cómo esto puede convertirse en mercancía? Bueno, que alguien no fabricó. Y bueno, este es el núcleo de problemas que bien señalás. Gracias, gracias. Voy a ir siguiendo un poco los rastros que nos fuiste compartiendo. Gracias. Bueno, yo, gente, me tengo que ir, pero si me indican cómo hago, puedo dejar a alguien como administrador o administradora y siguen conversando. O no sé si hay más dudas o Quizás ya es la hora. como digan. Porque intentaba ver si podía, pero no sé cómo hacer para dejar a alguien de organizador. Cualquier cosa, si no, quedan pueden pasar los correos, de última también Ricardo, Fernando, por el grupo. Igual tienen el WhatsApp ahí, por cualquier cosa que pueden seguir la comunicación de última por WhatsApp, si quieren. No sé, Esteban, Sí, ¿qué opinas? encantado. ¿Cómo? Sí, encantado. Y bueno, a ver, investigaciones que están haciendo Fernando, Ariadna y demás. A mí sí, me interesa, Ricardo, después te voy a mensajear, porque mientras te escuchaba estaba pensando en los sistemas de construcción del honor de esos varones que yo estoy pensando ahí en la región y cuáles son los valores que giran en torno a la construcción de esos valores. Y los veo íntimamente relacionados a la tierra. Entonces, bueno, quiero como acomodar todas estas ideas, volviendo a reescucharte en la grabación, para poder empezar como a introyectarlo, ¿no? Pero me ha parecido, digamos, muy interesante el tema de toda la circulación de ese valor que vos nos has mostrado, un valor